Entonces yo quiero entrar al tema realmente porque cuando hablamos del nacimiento de Jesús, mucho tiempo atrás ya se venía hablando de esto a través de los profetas. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento Dios no hacía nada sin hablar a los profetas. Entonces Dios se comunicaba con estos hombres para que ellos den el mensaje a las personas o al mundo. Y nosotros encontramos muchas profecías a través de muchos hombres de Dios, de muchos profetas, como es en el caso de Isaías, Jeremías, Miqueas, que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Pero en esta mañana yo voy a tomar del libro de Isaías, de este profeta que es considerado como profeta mayor, no porque sea más que los otros, porque profeta mayor se lo considera porque su libro es muy extenso, ¿sí? Tiene muchas profecías. Y en esta mañana yo quiero hablar realmente de unas profecías que él lo escribió hace 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Escuchen, mire, Dios ya había hablado mucho tiempo atrás. Y realmente, en ese tiempo, el profeta Isaías habla al pueblo de Israel, que en ese tiempo estaba sufriendo una profunda descomposición moral e espiritual. Estaba, en otras palabras, en muchos problemas. Y por otros lados, ellos tenían la amenaza de una nación, Asiria, que los amenazaba constantemente, sí. Y que realmente más tarde ellos sufrieron una derrota humillante. El pueblo de Israel sufrió una derrota humillante. En otras palabras, ellos tenían muchos problemas por dentro y por fuera. Pero justo en ese tiempo, en medio de ese contexto desolador, el profeta Isaías habla, trayendo una palabra para el pueblo de Israel. Es por eso que quiero tomar un versículo bíblico que habla en Isaías 7:14. Por favor, vamos a la palabra Isaías 7:14, donde nos habla tan claramente lo que va a suceder en aquel entonces, ¿sí? Y aquí habla realmente de la venida del Mesías, ¿sí? El Mesías, traducido en griego y en hebreo, realmente quiere decir el ungido de Dios. Vamos al texto, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Yo creo que es una palabra sumamente clara. Y realmente es una profecía que anticipaba el nacimiento de Jesús. Esto lo podemos encontrar nuevamente en los evangelios, en el evangelio de Mateo. En Mateo 1:23 habla exactamente lo mismo. Sí. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta aquí todo bien. Pero aquí viene un pequeño problema de que muchos no avanzan a entender. Dicen, bueno, si está hablando de una virgen, ¿cómo puede concebir un hijo? Y todos conocemos que una mujer no puede concebir un hijo sin antes haberse casado, o en otras palabras, haber tenido relaciones sexuales. Pero la palabra dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Humanamente no podemos entender esto. No es posible. Pero todos sabemos que esta no es obra de hombres. Es obra del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo quien hizo que María, siendo virgen, pueda concebir al Hijo de Dios. Que gracias a Él estamos aquí presentes, tú y yo. ¿Cuántos se alegran por esto? Que si no hubiese nacido en aquel entonces, hace 2021 años, probablemente no estaríamos aquí.
Yo no sé qué sería de nosotros. Pero eso pasó, gracias a Dios. Entonces, realmente en Mateo 1:23 explica claramente cómo vino Jesús. Y realmente ahí también nos explica lo que significa Emmanuel, que realmente Emmanuel significa Dios con nosotros. Lo que significa que Dios está con nosotros. ¿Lo creen? Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con todo aquel que creemos en Él firmemente y que no dudamos y que un día abrimos nuestro corazón para que Él entre a nuestras vidas. Y desde aquel día hemos sido transformados. Y ahora podemos decir, gracias a Él somos hijos de Dios. Yo me siento bendecido realmente porque aproximadamente conozco al Señor 15 años. Realmente mi vida ha sido transformada en todas las áreas de mi vida. Y yo me alegro mucho realmente. La Biblia dice que Dios nos creó para su gloria. Y eso fue el propósito desde el inicio. Y también para que nosotros nos gocemos siempre, siempre en Dios. Pero esto no fue así, hermanos. Hubiese sido lindo que nos hubiéramos mantenido desde el principio, pero lamentable no fue así. El hombre no permaneció en su condición. El hombre se rebeló contra su creador, contra Dios. Y cuando se rebeló, trajo una serie de problemas. Eso provocó muchas consecuencias terribles en la raza humana. En otras palabras, el hombre se convirtió en enemigo de Dios. ¿Qué les parece? El hombre en enemigo de Dios. Pero inmediatamente, como Dios es tan bueno y Dios es amor, inmediatamente Dios reveló un plan maravilloso de salvación. ¿Con qué propósito? De revertir todo aquello que el hombre hizo producto del pecado, ¿sí? Entonces, para eso Dios elabora este plan de salvación. Y esto fue, querida iglesia, que el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de sus vestiduras y se hizo hombre. ¿Para qué? Para restaurar al hombre dañado, al hombre que se había pervertido y convertirlo en un verdadero adorador. Es por eso que nosotros siempre debemos adorarle a Dios, siempre debemos darle gracias a Dios cuando recordemos esto, que Jesús hizo todo por nosotros. Y eso tenemos que recordar siempre, que nosotros estamos aquí por Jesús, que Él es nuestra inspiración, que Él es nuestra vida. Con Él estamos hoy, con Él estaremos siempre. Cristo se introdujo de tal manera en el escenario de la historia, en la primera Navidad, hermanos. Hace 2021 años viene la primera Navidad, para que solamente el Dios de gloria recibiera toda la gloria, hermanos. ¿Cuántos le quieren dar gloria a Dios? Dale un aplauso a Dios. Cristo vino a la tierra. ¿Para qué? Para que hombres y mujeres se arrepientan de su rebeldía y se sometieran a la voluntad de Dios, al gobierno de Dios. Porque el hombre está lleno de mentiras, el hombre está confundido. El hombre no entiende por qué está aquí o para qué fue creado. El hombre no sabe a dónde ir. Prácticamente el hombre está en tinieblas. Y realmente el reino de Dios está compuesto por hombres y mujeres que hemos entendido y nos
nos hemos sometido voluntariamente a la verdad de Dios. Nosotros como iglesia tenemos bien claro que el único camino, que la única verdad es Jesús. Y Jesús dice en su palabra, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así dice en su palabra en Juan. Este niño que fue profetizado hace 700 años antes del nacimiento de Jesucristo y que nació en Belén, en una aldea, en un establo. Ese niño que siendo hijo del rey, ¿dónde nació? En un establo. Él no estuvo rodeado de médicos, no estuvo rodeado de enfermeras, estuvo rodeado de unos ciertos animalitos. Ni siquiera había buena higiene. Pero ahí estuvo Jesús, ahí nació. ¿Qué nos demuestra esto? La humildad del Hijo de Dios, la humildad del Mesías. Y nosotros decimos muchas veces, yo soy hijo del rey, soy príncipe y princesa somos. Sí, sí lo somos. Pero tenemos que pasar por un proceso. Así como lo hizo Jesús. A veces nos toca sufrir mucho, pero aquí estamos. En Isaías 9:6, vamos a la palabra. Se habla del nacimiento de Cristo. Y vamos a dar mejor claridad sobre aquello. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí quiero aclarar algo. Dice, porque un niño nos es nacido. No dice el hijo nació. ¿Por qué? Porque el hijo no nació. El hijo ya existió desde el principio. El hijo es eterno. El que nació fue el niño. Pero sí, el hijo fue dado. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tuvo que nacer este niño? Porque realmente Jesús, que era el Hijo de Dios, quiso ser igual a nosotros. Él quiso ser prácticamente en todo igual a nosotros, en carne, en pensamiento, en sentimientos. Y poder venir a la tierra y poder entendernos realmente lo que es vivir aquí en la tierra, como un ser. Él vino como un niño, pero un ser perfecto, con una diferencia total y absoluta de nosotros. Porque Él vino como hombre, no como Dios. ¿Saben cuál fue esa diferencia? Sin pecado. Nosotros creo que no pasamos ni siquiera un día que no dejemos de pecar. Es imposible dejar de pecar. Pero Jesús vivió aquí con nosotros 33 años y no pecó. Qué increíble. Y una vez preguntaba a un cierto grupo de personas y decía, a ver, ¿creen ustedes que uno puede vivir sin pecar? Alguien me dijo, sí. Durmiendo, dijo. ¿Creen esto? Durmiendo, dijo. Bueno, no sé. Un hijo nos es dado, nos habla de la divinidad. Cuando dice un hijo nos es dado, nos habla de la divinidad de Cristo, que es el Hijo de Dios, que nos fue entregado por nosotros. Luego habla del principado. Cuando habla del principado, está hablando del poder, del gobierno que este hijo iba a crecer y iba a tener. Mis queridos hermanos, lo que sucedió hace 2021 años, no fue que nació un niño común y corriente.
sino fue el acto de amor más extraordinario que alguna vez haya ocurrido en la historia. Querida iglesia, repito, lo que sucedió hace 2021 años no fue lo que nació un niño común y corriente. Fue el acto de amor más extraordinario que alguna vez haya ocurrido en toda la historia, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Eso pasó, mis queridos hermanos, en aquel entonces. ¿Por qué? Porque nada más la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, se hizo hombre voluntariamente y por amor. Y fue enviado a la tierra por Dios el Padre a rescatar pecadores como tú y yo. Querida iglesia, esos somos, pecadores. Y Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, para que Él pague lo que nosotros deberíamos pagar. Deberíamos pagar con la muerte. Pero Él lo hizo voluntariamente, muriendo en la cruz de Calvario. Por eso debemos de vivir agradecidos permanentemente de Dios. Y todos los días debemos decirle, gracias Dios, realmente. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede dar a su hijo amado por otra persona para que otra persona sea perdonada? Nadie. Nadie. Ningún padre, ninguna madre podría hacer eso. Que su hijo sea sacrificado por otro. Nadie lo va a hacer. Es por eso que este niño pudo ser llamado, como dice en Isaías 9:6, admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. ¿Quién puede dudar de todo aquello? Jesucristo es admirable. Solo Dios pudo haber hecho eso. Consejero. Realmente, ¿dónde podemos encontrar el mejor consejo? En Jesús, a través de su palabra. Por eso me gustó mucho cuando aquí en los anuncios se decía consejería bíblica, consejería de parte de Dios. Ahí encontramos el mejor consejo. Dios fuerte, Dios poderoso. Todos sabemos que Dios lo puede todo, lo sabe todo. Y Padre eterno dice que se llamará. Y aquí de pronto no podemos entender mucho cómo Dios Hijo puede ser Padre eterno. Yo quiero que vayamos a Juan 10:30 para entender lo que está diciendo. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9, vamos a Juan 14:9, Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde Jesús? En Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿Qué significa todo esto? ¿Quién lo tiene a Jesús, lo tiene al Padre? ¿Y quién lo tiene al Padre, lo tiene a Jesús? Jesús y el Padre están juntos, son una sola persona. Es como si fuera una sola persona, aunque son dos personas diferentes, pero forman un solo Dios. He ahí la solución del dilema. Jesús nació como un niño en la aldea de Belén, pero era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo en el tiempo una naturaleza humana semejante a la nuestra en todo, pero sin pecado. Y en esa condición, Jesús decidió pagar en la cruz toda la deuda que nosotros debimos haber pagado.
con la justicia de Dios, que todos merecíamos morir. Así que Dios el Padre, por amor, envía a Dios el Hijo, que igualmente viene por amor a este mundo. Querida iglesia, esa es la enseñanza de Juan en el Evangelio que decía. Si recuerdan ustedes, él decía: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el hecho extraordinario que hoy el mundo entero está recordando y estamos recordando en esta fecha. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos de todo pecado y de toda culpa, para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Queridos hermanos, la Navidad es un recordatorio perenne de algo que algo anda mal definitivamente. Es por eso que Jesús vino a este mundo, porque algo estaba mal, todo estaba de cabeza. Y si alguien quiere recordar la Navidad, acuérdese de esto: algo anda mal todavía. Sí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, en vez para vivir para Dios, vivimos para nosotros mismos y nos olvidamos del Creador, nos olvidamos del dador de vida. Entonces, realmente yo quiero dar claridad en esta mañana. Si tú realmente quieres celebrar la Navidad, dale la gloria a Dios. Está muy bien que podamos compartir en esta fecha reuniones familiares, comidas, regalos, etcétera, etcétera. No está mal eso. Hagamos, sí. Pero dale la gloria a Dios. No pierdas ese foco, el centro de todo aquello, que es Jesús, que Jesús es glorificado. Sí. Dale la gloria a Dios siempre, dándole gracias. Porque realmente todo lo que hacemos en estas fechas, ninguna de estas cosas tocan el centro de la Navidad, o el foco de la Navidad, que es la gloria de Dios, donde Cristo nació por nosotros, para que Él muera en la cruz y seamos todos seamos salvos. ¿Sí? Él es el protagonista de la historia, nosotros no. Eso, queridos hermanos, Él vino por nosotros y para darle gloria a Dios. Realmente tenemos que entender algo. Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir aquí para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, nos dio un corazón para sentir, una voluntad para decidir, nos dio un cuerpo para servir y una boca para adorarlo y alabarlo. Y es lo que debemos hacer siempre, cada día: adorarlo, servirlo, amarlo, creerle, sí. Pero lamentablemente el hombre se ha corrompido, sí. El hombre tiene su propia agenda ahora. Muchas personas conocen, pero no entienden realmente qué es la Navidad. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ya vino, ya está aquí con nosotros y nos ha salvado. Sí. Querida iglesia, siéntete orgullosa y orgullosa de ser hecho un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Siéntete bendecida por Dios, porque realmente Él vino a reconciliarnos con el Padre. La Biblia dice que antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora ya no estamos. Hemos recuperado la gloria de Dios y ahora sí podemos pedir al Padre todo lo que nosotros quisiéramos, pero siempre en el nombre de Jesús. Para concluir, Cristo se hizo hombre para morir
Era la única manera de salvarnos. No había otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos lo suficientemente capaces de salvarnos por nuestros propios méritos. Peor por obras. Nadie puede salvarse por obras. A veces hay personas que creen y dicen, yo no soy malo, soy bueno, yo no hago daño a nadie. Yo recuerdo que antes de conocer a Cristo, decía, pero ¿qué de malo hago yo? Apenas me pego unos tragos, pero es con mi plata. Según yo pensaba, mi pecado era tomarme por ahí unas copas y de pronto emborracharme. Yo no lo veía tan malo, pero no me daba cuenta que realmente no era solamente eso, sino había mucho pecado en mí. Era un mentiroso, un rabioso, ocioso, envidioso y todo lo que termina en oso, hermano. Eso era, hermano. Pero sin Cristo yo no me daba cuenta. Pero cuando entendí realmente que yo necesitaba a Jesús, las cosas cambiaron. Y es por eso que yo sí recuerdo realmente lo que Dios ha hecho por mí. Para mí sí marca mucha diferencia lo que es realmente la Navidad. Porque yo tengo bien claro, querida iglesia, que para mí la Navidad es aquel día que yo abrí mi corazón para que Él entre a mi vida y mi vida sea transformada por Él. ¿Cuántos lo creen? Esa es la verdadera Navidad, querida iglesia. Que Cristo nazca en tu corazón. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Cristo ha nacido. Cristo vino a este mundo. Y Él está aquí con nosotros. No lo podemos ver físicamente. Y probablemente no lo podamos sentir. Pero Él está aquí. Así dice su palabra. Donde están reunidos dos o más, dice que Él está en medio nuestro. Yo le creo. ¿Tú le crees? Y Él te conoce a ti. Él me conoce a mí. Él se hizo hombre, siendo Dios, para conocernos más. Y no es que viniendo y muriendo se acabó todo. No. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús está en el cielo, sentado a la diestra del Dios Padre, rogando e intercediendo por nosotros. Él sigue en acción. Él sigue preocupado por nosotros. Ahí está Jesús. Es más, antes de irse Jesús al cielo, nos dejó al Espíritu Santo de Dios. Y Él sí está aquí con nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, está aquí con nosotros. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Esto es increíble, querida iglesia. La Navidad es una fecha muy esperada por todos. Y sí, es una fecha importante. Pero no perdamos el foco. Celebremos la Navidad en familia, pero dándole la gloria a Dios. Voy a orar, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por tenernos con vida y salud. Pues somos salvos por tu gracia, Padre. Por tu Hijo amado, Jesús. Esa gracia que nos ha alcanzado, no por obras, porque tú lo hiciste todo por nosotros. Solamente nosotros creemos en ti, Jesús. Y ahora
somos hijos del Rey. Padre, gracias por enviar a tu Hijo para que muera en la cruz y pague el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Pero gracias a ti Él lo hizo. Como iglesia nos sentimos contentos, agradecidos de ti, Señor, por todo el sacrificio grande que tú has hecho. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y como iglesia somos bendecidos y agradecidos de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso a Dios. Gracias. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.